Hola amigos de Dero Record, bienvenidos a una nueva semana de videos. Esta semana nos toca hacer videocolumnas grupales y como pueden ver estoy gratamente acompañada de Luis Núñez, Erickson Montenegro y Oscar Castro. El día de hoy les queremos presentar un tema, digamos, bastante pegado a la coyuntura que estamos viviendo, y es que el último fin de semana se reactivó el deporte en Alemania. Desde muy temprano, y muchos de nosotros, me atrevo a decir que todos, nos levantamos el sábado un promedio de 8 de la mañana para ver lo que fue el reinicio de la Bundesliga, la liga profesional de fútbol en Alemania, y esto nos da pie a que, digamos, el deporte está volviendo dentro de estos tiempos de COVID-19, tiempos de cuarentena. Así es que me gustaría mucho saber qué opinan ustedes, cómo han tomado este, digamos, esta vuelta al deporte, ¿no? Obviamente tratamos el tema de fútbol, porque es el deporte que ahorita podemos ver, que hemos podido ver el fin de semana, pero quisiera comenzar con Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Te pudiste levantar el sábado temprano? Hola Erika, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, el saludo y abrazo también para Oscar y para Erickson. Sinceramente, no pude ver ninguno de los partidos, o al menos el Borussia Dortmund contra el Schalke, que creo que fue el primer partido Ajá. después de más de 60 días sin actividad, al menos en esta liga de Alemania. Y creo yo que más allá de las opiniones que surjan por ciertos aspectos que ocurrieron dentro del partido, como por ejemplo eh, las barreras, la distancia entre jugador y jugador entre las barreras, en los saques de esquina o tiros libres, Ajá. creo yo que hay un mensaje muy importante que quieren dar, al menos desde la Bundesliga o desde la organización de este torneo, al mundo en relación a las distancias que se toman a la hora de celebrar los goles y realizar también las entrevistas post partido. Hemos visto muchísimas fotos a lo largo de todo el fin de semana, incluso hasta hoy, sobre el mensaje, creo yo, que quiere dar la Bundesliga al mundo, no solo al deporte, no solo al fútbol mundial, digamos, en sí, a nivel general, en todos los aspectos. Y creo yo que es muy importante este retorno a la Bundesliga y, como lo decía, con este mensaje que quieren dar desde la organización, con las acciones que han llevado a cabo. Ajá, sí, es bastante interesante porque hay muchas personas que están en contra de que la Bundesliga haya reiniciado, haya vuelto a las canchas por los temas que ya sabemos, temas de que los jugadores tienen que tomar muestras para saber si están infectados o no con el COVID. Ya decías tú, la distancia social. Si bien los abrazos en el festejo de gol no son parte de unas reglas estrictas, Ujú. es más que todo una recomendación. Sí, pues, ¿no? Nos ha dejado con bastantes cositas de las que podemos hablar. Erickson, quería saber también tu opinión. Sé que tú sí te levantaste más o menos temprano para ver el primer partido del Borussia Dortmund. ¿Qué te pareció? Más allá, yo sé que sí te gusta opinar de fútbol, pero más que todo en estos tiempos de COVID, y cómo viste tú las estrategias que tomaron. Hola Erika, ¿qué tal? Luis, Oscar. Bueno, en principio las estrategias, digamos, en la previa, las medidas que habían anunciado parecían ser bastante completas, ¿no? Digamos, el tema de las celebraciones, de las entrevistas post partido que ya indicó Luis. Sin embargo, en la práctica a mí me parece que nos demostró que de repente todavía no es el tiempo adecuado de que haya vuelto el fútbol, en este caso, o el deporte en general a la práctica, ¿no? Bien mencionaba Luis también el tema de las barreras, de los cobros, de los corners, en el momento en el que los jugadores están marcando. O sea, no hay manera que en un corner un jugador marque a otro a 1 metro de distancia, ¿no? Eso Ajá, se vio durante el partido del Schalke con el Dortmund, que fue el que más se vio, digamos, por la relevancia de ambos equipos en el mundo, pero también en los otros partidos que se han disputado a lo largo del fin de semana. Así es que, bueno, me parece que deberían, o sea, deberían replantearse esta medida o en todo caso que, digamos, eh, habilitar una especie de isla en la que todos los que ingresen sean jugadores o personas
que sean negativas, que no tengan el virus y que simplemente ellas como que interactúen entre sí sin ningún riesgo, ya que si esto se vuelve abierto como parece que es, no hay el riesgo precisamente de que uno se contagie y nuevamente el fútbol podría pasar a ser un foco infeccioso muy, muy grande y difícil de controlar, ¿no? Tanto por lo que se da en el campo como, por ejemplo, en el camino del hotel al estadio y cosas así. Entonces, en lo personal, creo que fue un poco apresurado, que sin duda la intención era, digamos, tratar de demostrar o de brindar un mensaje de que se puede hacer deporte con cierta precaución, pero me parece que todo va a tener que esperar, o todos vamos a tener que esperar hasta que una vacuna sea creada, creada y globalizada, ¿no? Porque no solamente es el hecho de crearla, sino de que también llegue a todas las personas o a la gran mayoría de personas para poder volver volver a ver el deporte en condiciones normales y también muchos otros aspectos de la vida que también son importantes, ¿no? Me parece a mí que se apuraron un poquito y habría que esperar una vacuna para tal vez estar sin ningún riesgo de contagio. Sí, totalmente válida tu opinión. Yo tuve la oportunidad de chequear un poquito el Twitter mientras se daba el partido y así como muchos, bueno, me incluyo en el grupo, estábamos felices por ver fútbol otra vez, más allá de las camisetas. Creo que también es muy importante el tema que tocas, porque si bien la gente no está yendo al estadio, no hay aglomeraciones, los futbolistas regresan a sus casas, tienen contacto, etcétera. Entonces sí es un tema bastante delicado y sí podríamos decir que ha sido algo apresurado quizás que vuelva. Pero bueno, yo creo que a lo largo de esta semana vamos a ver las opiniones, ya sea gracias a la prensa de Alemania, ver qué es lo que surge, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado de este reinicio del fútbol? Creo que lo vamos a ver a lo largo de esta semana. Oscar, quería también preguntarte a ti, qué tal viste la Bundesliga? Creo que tú has visto más partido que todos, que todos aquí. Yo me quedé viendo el primero nada más, un poquito del Bayern. Pero nada, preguntarte cómo viste el partido, porque sé que además el domingo nos regalaste una muy buena columna hablando un poquito también de cómo son estos deportes sin público, ¿no? Y qué tanto afecta. Hola Erika, ¿cómo estás? Compañeros, Erickson Luis, amigos de Diario Record. Sí, primero decir que si es que había una liga que podía volver en el mundo, primero que todas era la alemana, ¿no? Por cómo Alemania ha, digamos, pasado o cómo ha superado de alguna manera esta emergencia. Ha sido uno de los países que mejor la ha afrontado. Y era claro que si algún país estaba listo para tratar de volver a una normalidad, era Alemania. Y la Bundesliga o esta experiencia que se está viviendo en la Bundesliga está siendo observada por el mundo entero, no solo por el mundo del fútbol, sino también, por ejemplo, por la NBA, que está tratando de adecuar esos protocolos. Ahora, cada uno de esos protocolos va a tener que ser adecuado a una realidad nacional, ¿no? Siendo los alemanes tan metódicos y tan obedientes, han habido serias violaciones a los protocolos que se establecieron. No solo los que mencionaban mis compañeros en la cancha, sino también, por ejemplo, el del técnico del Augsburgo, ¿no? Que no pudo estar en el banco de suplentes porque salió a comprar una pasta dental un par de días antes del partido, rompiendo el protocolo y se perdió la oportunidad de estar. Entonces, si es que en una realidad así vemos que el proceso no puede cumplirse del todo, no me imagino, por ejemplo, trayendo ese mismo protocolo a nuestro país, ¿no? Donde veo muy difícil que por lo menos en el corto plazo se pueda volver a una normalidad en cuanto a un deporte como el fútbol, ¿no? Quizás hay otros deportes que sí están más cerca de volver por el distanciamiento social que existe al momento de practicarlos. Ya conocemos que, por ejemplo, en Ecuador, en Uruguay, se está permitiendo la práctica de alto rendimiento de algunos deportes que tienen estas características, por ejemplo el tenis, por ejemplo el golf, el bádminton, el atletismo de manera individual. De todas maneras, creo que ha sido una buena noticia para todos que alguien tenía que arriesgarse
lo hicieron los alemanes con la Bundesliga. Fue hermoso volver a ver fútbol en vivo, pero era raro, ¿no? Porque incluso hasta los comentaristas estaban cada uno en su casa y no había esa interacción a la que estamos acostumbrados, pero es algo a lo que todos vamos a tener que en algún momento acostumbrarnos, vamos a tener que convivir con ello porque va a ser parte del día a día que se va a vivir a partir de esta problemática que nos ha traído la pandemia del COVID-19. Esperemos, como ya lo mencionó Luis, como lo mencionó Erickson, que pronto se pueda tener una vacuna, que pronto podamos ver más deportes reactivándose, ¿no? Y que este protocolo que ha sido, creo yo, bien hecho, porque al final han habido violaciones y todo, pero creo que los alemanes han cumplido bien este protocolo finalmente. Vamos a ver si se termina adaptando a las ligas y en las próximas semanas podemos tener más ligas de primer nivel de fútbol que vuelven a competir y eso puede traspasarse también a otros deportes, que es lo que todos queremos. Sí, de todas maneras, justo creo que te había preguntado a ti sobre Ecuador, que desde el día de hoy iba a reactivar algunos deportes. Sí me parecía un poco apresurado también de sí, que eso inicien. conversamos, ¿no? Que nos parecía Ajá, apresurado sí. eso. Sí, Sí, sobre todo porque, teniendo en cuenta la realidad latinoamericana o ajá, americana o esta parte del mundo, si lo podemos decir, porque Estados Unidos tampoco vive una buena situación. claro, es que es muy cierto lo que dices porque en Alemania las cosas se han dado, digamos, de un tratamiento distinto. Entonces yo creo que lo que nos asusta un poquito a nosotros es ver plasmada, digamos, esa realidad aquí. ¿A qué me refiero? A que, bueno, en Alemania ya se reactivó el fútbol, acá también quieren hacerlo y obviamente la cultura es muy distinta. Hay que decirlo, las órdenes se siguen de una manera bastante peculiar también. Entonces sí, es bastante complicado el tema, ¿no? De todas maneras, creo que todos estamos alegres porque el fútbol ha vuelto a las pantallas, sin gente, sin mucha bulla, pero creo que es un buen paso también, aunque parezca un poco raro, para un poquito la salud mental de la gente que le gusta el deporte, porque ver algo nuevo, ver lo que nos gustaba hacer los fines de semana, digamos, también ayuda. Pero sí, es un tema también bastante serio, así que hay que ver, yo me quedo con ver las respuestas que vamos a tener en esta semana, ¿no? Tal Ver cual. algunos informes que se vayan a dar para ver los resultados finales. Y Bueno, ya no sé si quieren, sí, te prometo, Erika, que es la última interrupción. Sí, no, y dale, el dale. hecho de adaptar el protocolo alemán a otros países, por ejemplo, vemos la noticia de que la liga italiana no autorizó, o las autoridades no autorizaron todavía a los italianos a entrenar en grupos de 5, ¿no? Entonces, vemos que un país, no, o sea, no solamente traemos la realidad al Perú, o queremos pensar que estamos lejos, sino también países del primer mundo también lo están, porque, digamos, no han tenido el control estricto que han tenido los alemanes y su realidad no, o sea, dista mucho de ser la ideal para que vuelvan las actividades deportivas todavía. Sí, de todas maneras. No sé si Luis Erickson quieran aportar algo más, si esperan, digamos, que pronto se reactive el deporte en el Perú, o todavía creen que sí es necesario, digamos, tener la vacuna, globalizarla y después ya pensar en entrenamientos y en competencias. Sí, Erika, solo para complementar también lo que dijo Oscar en temas de violaciones del protocolo, al menos en lo que se vio de la Bundesliga este fin de semana, también comentar con lo que hizo Mats Hummels, defensor del Borussia, Oh, que arrojó fluidos nasales, si no me equivoco, al terreno de juego, sí. violando claramente los protocolos que se habían establecido. Y de todas maneras, más allá de este retorno a la Bundesliga, que es cierto, es algo que fue hermoso ver este fin de semana, también es una acción muy arriesgada. No es por ser pesimista tampoco, pero ¿qué pasará si hay un repunte de casos, ¿no? En Alemania, debido al retorno, creo yo, muy tempranero, digamos, a las acciones en esta Bundesliga. Queda Sí. esperar y mantenernos también, como le decía, la expectativa. Sí, esa imagen fue un tanto viral, sí, sí la vi, la compartí creo que con Erickson y con Oscar también. Y sí, yo creo que vamos a poder ver mejores resultados, esperamos que sean positivos, que no haya algún repunte en Alemania, pero creo que esta semana es clave.
porque ya al ver los resultados que pasan en Alemania, los otros países también van a ir analizando los temas, las inquietudes que tengamos. Yo Erickson, quería, no sé si quieres decir algo. sí, yo quería decir que, o sea, más allá de que puedo estar totalmente en desacuerdo con la vuelta de la práctica del deporte, justamente quería Ujú, separar, ¿no? Lo que es la práctica del deporte en sí en competencia a la Ujú. preparación de algunos deportistas justamente de alto rendimiento, ¿no? Tenemos deportistas clasificados a Tokio, muchos con gran proyección, otros que están ya casi casi, pero simplemente le falta la oficialización y ya se tienen que preparar con miras al próximo año. Me parece que en esos casos puntualmente habría que hacer algún tipo de excepción porque no van a ser más de 30 o 40 personas o 50, no va a ser un grupo muy grande y que las autoridades correspondientes les elaboren un plan adecuado para que en un lugar con, con las exigencias que su preparación requiere puedan tener un entrenamiento como el que realmente necesitan para mantener su alto nivel, ¿no? O ya que, bueno, en el caso de pesas, bueno, cada deporte es distinto, ¿no? Pero en la recuperación después de perder el entrenamiento es muy difícil. Entonces, yo creo que sí que habría que separar, por lo menos aquí en el Perú, sí, eh, me gustaría mucho que las autoridades que correspondan puedan hacer una excepción con este grupo de deportistas, que me imagino también que ellos mismos van a decidir o definir quiénes sí ingresarían a este pequeño grupo y quiénes lamentablemente no estarían, ¿no? Pero eso recalcando siempre en el ámbito solo de la preparación y de los entrenamientos, en los que sí está, digamos, en los que sí se ujú. va a respetar que cada uno mantenga la distancia, a diferencia de en el fútbol, como en los ejemplos que mencionamos al principio, ¿no? Los corners, las barreras, que lamentablemente no hay cómo controlarlo, ¿no? O sea, no me imagino yo, más allá de que quisiera ver el fútbol de todos los países, incluso el de Perú, o sea, no me imagino yo un tiro libre con una barrera en donde los jugadores están uno a un metro del otro, ¿no? O sea, no sería Imposible. una barrera. Tendrían que poner de Ujú. repente los instrumentos de entrenamiento, meterlos justo en el lado, en el rato que es el tiro libre y luego sacarlos del campo, ¿no? Pero otra manera no se me ocurre. Entonces, solamente quería sí decirlo de los entrenamientos de nuestros deportistas eh, más importantes. Sí, y es muy cierto, y es lo que trataba de decir al principio, de que de este tema, digamos, parten muchísimos más, porque podemos estar todos de acuerdo, creo yo, en que entrenamiento sí, competencias no. Entonces, da para mucho más, la verdad, este tema, y yo también concuerdo con lo de los entrenamientos, y si mal no me equivoco, en la columna que hice la semana pasada, el plan, digamos, del legado de Lima 2019 junto al IPD y las federaciones, es que de todas maneras primero vuelvan los entrenamientos. Entiendo que igual los deportistas con miras a Tokio sean los primeros que entrenen y luego ya sea gradual. Igual todo está, digamos, en especie de borrador, porque ya saben, tienen que llenar protocolos, los tiene que aprobar el ministerio, entonces digamos que todavía estamos en pañales en estas situaciones para ver el deporte próximamente, ¿no? Y empezar igual con los entrenamientos. Bueno, Erika, chicos, sí, solo para sí, sí. cerrar, y no quiero ser muy mala onda, pero es algo que también me imagino que sucede, este retorno a la Bundesliga y eventual retorno de otros campeonatos internacionales, de otros deportes también, ¿por qué no? Ujú. También obedecen a ciertas obligaciones económicas, creo yo, que se habían firmado desde inicios de temporada, contratos publicitarios, derechos de televisión, que al final existen miles o cientos de empresas empujando desde atrás para que se reanuden las competencias. Y creo yo que si hiciera una votación entre todos los equipos, al menos de la Bundesliga, habría una mayoría que optara por no reanudar las competencias, pero es algo, creo que escapa de nuestras manos y también de ellos, ¿no? Sí, y la última variante en la ecuación creo que son los mismos deportistas, ¿no? Porque al final son personas humanas, son, digamos, seres humanos Sí, que sí, sí. también tienen miedo a contagiarse, también tienen miedo a tener contacto físico con otras personas, también tienen miedo a exponerse. Entonces hay que ver también, van a tener que haber reuniones con algún tipo de sindicato de deportistas para ver qué tan dispuestos también están ellos
a volver a los entrenamientos y volver a la normalidad, a una clase de normalidad, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, de todas maneras. Yo me atrevo a decir que tenemos que hacer una segunda parte de este video de todas maneras, porque la verdad saltan bastantes inquietudes, bastantes subtemas, así es que creo que probablemente lo vamos a hacer en la siguiente videocolumna de esta semana, pero bueno, tenemos también otras obligaciones que cumplir, así es que muchas gracias chicos por su tiempo, nos vemos dentro de unos días, nada más, y bueno, hoy que es martes 19 también quiero saludar en nombre de todos a Oscar porque hoy estás de cumpleaños y a la distancia saludar a Milagros también que fue por mucho tiempo parte del equipo y bueno, esperamos que la pasen muy bien en sus casitas con tranquilidad y Gracias, con Eric. mucho cuidado, por favor. Dale, eso Gracias ha sido, sí, y agradecer a todo el equipo, porque sé que lo que has dicho es el saludo de todos, así que quiero agradecerles a todos por el saludo. sí, porque todos se acordaron, no te preocupes, todos. Lo Bueno, sé, eso ha sido, eso ha sido todo por esta videocolumna de la semana. Nos vemos dentro de un par de días. Muchas gracias. Chao.